Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Hoy aprenderemos a cómo citar, según las normas APA, frases de menos de 40 palabras basadas en el autor. Sí, basadas en el autor. En el video pasado aprendimos a cómo citar frases de menos de 40 palabras basadas en el texto, lo cual lo pueden observar en el video anterior para que no se pierdan frente a este video. También mencionamos en el video anterior que las normas APA fueron inventadas en 1929 por la Asociación de Psicólogos Americanos. También versamos que en cuanto a la forma de normas APA, tenemos lo siguiente, a saber, tablas, figuras, fuente, margen, tipo de papel, citas textuales parafraseadas, basadas en el autor, basadas en el texto de menos de 40 palabras o de bloque, también llamadas de más de 40 palabras, y referencias, libros, artículos de revista, entre otros. Pero no obstante, este video solo se centrará en citas textuales de menos de 40 palabras basadas en el autor, de un solo autor, de artículos de revista. Para ello vamos a usar un ejemplo, o mejor dicho, dos ejemplos. El uno, el ejemplo que presenta el documento oficial de normas APA, y el número 2, un ejemplo que hemos elaborado, y posteriormente diremos una fórmula que hemos creado para que facilite la memorización de cómo citar. Comencemos. Normas APA en cuanto a las citas basadas en el autor. Es sencillo, debemos como primer punto recordar, cuando son citas basadas en el autor, primero va el apellido, luego va la frase. Cuando es basada en el texto, primero va la frase, posterior va todos los datos del autor. Entonces, en el ejemplo presentado en este momento tenemos un párrafo. En este mismo podemos observar que después del texto colocamos el apellido del autor. El apellido del autor debe ir escrito, más no insertado mediante el proceso como si fuera una cita. No, se lo debe de escribir. Además, posterior sí insertamos la cita, pero la modificamos a únicamente el año. Ya vamos a ver eso cómo hacer. Posterior, colocamos un verbo conjugado, en este caso es afirma, ponemos dos puntos, abrimos comillas, comenzamos a escribir la frase textualmente. Posterior, si en algún momento de la frase cortamos algunas palabras, colocamos paréntesis y tres puntitos, es decir, puntos suspensivos, y seguimos escribiendo la frase. Recuerden que suprimir una frase o parte de una frase nos obliga a colocar los paréntesis con los puntos suspensivos. Terminada la frase, debemos cerrar comillas e insertar nuevamente la cita, pero no obstante aquí la editamos y solo colocamos la página, y después de la cita de la página colocamos punto. Últimamente, si es necesario, colocamos o escribimos o redactamos un texto adicional o no. Muy bien, avancemos. Ahora, detalles puntuales de este ejemplo. Número 1. Debemos recordar que cada primera línea de cada párrafo debe tener sangría 0,50 hacia la derecha. Eso ya lo enseñamos en el video pasado, no obstante lo vamos a repetir. En la parte superior vamos a seleccionar la regla horizontal, que ya la hemos cambiado a pulgadas. Recuerde que cómo cambiar a pulgadas en el video pasado. Cuando ya tenga cambiada a pulgadas la regla, vamos a elegir la opción superior de estas dos, la de arriba, y con clic sostenido la arrastramos hasta 0,50, exactamente hasta aquí, y soltamos el clic y debe de quedar de esta manera. Muy bien. Además, denotemos que antes del apellido hay un punto. Profesor, ¿siempre va a punto? Yo les digo no, no siempre, depende de la necesidad del párrafo. Si antes del apellido la oración se termina, pues lógicamente colocamos punto. Más, si la frase
aún oración no se termina, colocamos coma y el apellido del autor. Ejemplo número 2, vamos a usarlo donde podemos interactuar de mejor manera. Punto número 1, recordemos, el párrafo debe empezar con la primera línea 0,50 hacia la derecha, es en la sangría. Aquí, como pueden ver, dice sangría de primera línea. Eso debe de estar en 0,50. Aquí pueden denotar, observar que está 1, es decir, 1 pulgada. Entonces, en medio será 0,5 pulgadas. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a imaginar que esto está así. Normalmente estaría así. ¿Qué hago? Selecciono la parte superior de la regla, sangría de primera línea, clic sostenido y la arrastro hacia la derecha 0,50 pulgadas. Perfecto. Después de ello, ¿qué hacemos? Sencillo. Escribimos el texto, de amarillo es el texto, y como parte del texto yo escribo el apellido. Había mencionado que si necesitamos, colocamos punto, como en el ejemplo de acá, pero si no necesitamos, podemos colocar coma. Es decir, que el punto o el signo a usar depende de la necesidad de la frase. En este caso yo escribo coma porque es lo que requiero. Entonces, de aquí para acá, todo esto, la frase, perdón, el texto, corrijo, es el texto, lo de amarillo, es el texto. De ahí escribo el apellido, como pueden ver, lo puedo borrar y lo puedo escribir después. Es decir, lo escribo, no es así como cuando usted inserta una cita, que yo doy clic en la mitad del texto de la página, perdón, del texto de los números y se habilita automáticamente estas opciones. No, cuando usted escribe no se da eso. Si pueden ver que no pasa nada, es porque yo escribí esto. Posterior va el verbo conjugado, cualquier verbo que mencione que voy a escribir, de ahí sí coloco la cita, pero únicamente en año. ¿Cómo hago esto? Voy a borrar para indicarles cómo hacer. Vamos a dejar un espacio, me voy a referencias, insertar cita, y aquí vamos a tomar por asentado de que usted ya ingresó una información. ¿Cómo ingresar una información? Ya lo aprendimos en el video número 1. Entonces, cuando usted ingresa una información, datos de un PDF, de un papers, automáticamente se queda registrado los datos. Y son esos datos lo que después, cuando ya terminamos de hacer el documento, los habilitamos en referencias. Eso lo veremos después. Pero aquí yo ya ingresé una información, es decir, yo ya apliqué el proceso de agregar nueva fuente y llenar todos los datos que aparecen en este rectángulo. Yo ya lo hice. Entonces, como yo ya hice eso, automáticamente se refleja en el cómputo, en Office, que yo ya ingresé esos datos. Yo elijo, porque es el caso que saqué de esta información del documento del señor Suárez, doy un clic y se habilita todo esto. Pero a mí me piden solo el año, no me piden el apellido. ¿Qué hago? Primero quito el espacio que no sirve aquí, dejo normal. Doy un clic sostenido, perdón, un clic normal en la mitad de lo que sea de gris, que es el proceso de insertar la cita. Voy a la opción derecha donde dice opciones de cita, doy un clic normal, de ahí elijo editar cita, otro clic normal y aquí me aparece opciones, agregar página, suprimir autor, año y título. Si solo me piden que se deje el año, entonces ¿yo qué hago? Suprimo el autor y el título. Aunque no salga el título, por favor, supriman las dos cosas. Y solo dejen habilitado en la mitad el año. Es decir, no marcamos con visto el año. Aceptamos y como pueden ver, automáticamente se habilita solo el año, más no todos los datos. De ahí, dos puntos, abrimos comillas, de verde toda la frase, en este caso yo no suprimo nada, de ahí coloco comillas y hago lo mismo para página.
Es decir, tenemos que insertar la página mediante el proceso de insertar cita. ¿Cómo hacemos? Ejemplo, borro esto. Como yo elegí la información del artículo de Suárez, por lógica debo de seguir usando la información de Suárez porque pertenece a la misma frase, a la misma cita. Selecciono Suárez con clic normal y otra vez se habilita toda la información que no necesito. ¿Qué hago? Repito el proceso. Editar cita, suprimo autor, suprimo año, suprimo página y coloco la página. Aquí la página que se coloque es la página del PDF, más no la página de la revista. En este caso es el ejemplo con la página 3 de mi PDF, más no de mi revista. Y pueden ver que se habilitó la página, pero mediante el proceso de insertar cita que me da estas opciones. Posterior, coloco el punto y hemos terminado de insertar esa cita con esa frase de menos de 40 palabras en un formato basados en el autor. Recuerden, basados en el autor, primero va el apellido y luego va la frase. Cuando era basadas en el texto, en cambio era al contrario, primero va la frase y posterior van todos los datos. Acá no. Eso sería todo. Pasen bien.